Hola espectadores de Guionista de Medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Déjalo al viento llegó como una tormenta, la valiente escena de Handercel y Bararduk en la agenda mundial. La esperada película Déjalo al viento, protagonizada por Handercel y Bararduk, finalmente conoció a su público. La producción, que fue estrenada simultáneamente para todo el mundo en Netflix, tuvo un gran impacto en las redes sociales desde el momento de su estreno. La película alcanzó el éxito internacional al alcanzar el número 4 en la lista global Top 10 de Netflix tan solo 48 horas después de ser subida a la plataforma. Sin embargo, a la sombra de este éxito, hubo una escena de la que el público habló todo el tiempo, la valiente escena de cama de Handercel y Bararduk. Se convirtió en la agenda desde las primeras horas. Uno de los temas más comentados en las redes sociales en las primeras horas del estreno de la película fue la candente y apasionada escena en la que participaron juntos los actores principales. Tanto los fanáticos de Handercel como los seguidores leales de Bararduk evaluaron esta escena desde sus propias perspectivas. Aunque algunos espectadores encontraron la escena artística y realista, para otros estaba más allá de los límites. Handercel recibió críticas y elogios. El hecho de que Handercel saliera de los personajes elegantes, románticos y más bien ingenuos a los que estábamos acostumbrados hasta ahora y creara una escena tan ambiciosa fue interpretado como un punto de inflexión en su carrera como actriz. Sin embargo, este cambio no fue algo que todos aplaudieron. Mientras que algunos usuarios de las redes sociales evaluaron la escena como demasiado valiente y una elección que no le sienta bien a Hand, otros encontraron valiente que la joven actriz empujara los límites de la actuación. Handercel se ha superado a sí misma. No podía apartar la vista de las pantallas. Dijo un espectador, elogiando la actuación del actor. Reacción de ¿estás casado a Bararduk? Por otro lado, las reacciones dirigidas hacia Bararduk fueron mucho más personales. Se hicieron referencias a la vida privada del famoso actor, preguntando, ¿estás casado? ¿Cómo puedes filmar esas escenas? Los comentarios se hicieron de la siguiente manera: el hecho de que Arduk, quien se casó con la actriz Gupse Ozai en 2019, participara en esta escena fue interpretado como un paso que superó las expectativas de algunos espectadores. No sé si Gupse Ozai vio esta escena, pero yo no pude verla. Publicaciones como estas revelaron el alcance de la reacción de la audiencia. ¿Profesionalismo o transgresión? El debate que estalló en las redes sociales se centró principalmente en los límites de la actuación profesional. Quienes defendieron que la actuación de Bararduk, tal como lo exigía el papel, era una forma de arte, afirmaron que actuar es el arte de transmitir emociones al público. Pero por otro lado también alzaron la voz quienes sostienen que no es justo que la vida privada y el arte se entrelacen. ¿Qué dicen los críticos? Muchos críticos de cine afirman que la escena está estéticamente lograda y que la cámara adopta un lenguaje narrativo bastante elegante y distante. La crítica de cine Melis Tibelek dijo lo siguiente sobre la escena. Esta escena camina sobre una línea muy fina que separa la sexualidad de la pornografía. Si se ha cruzado o no la línea queda en manos del espectador, gracias a las decisiones del director y las interpretaciones de los actores. La primera declaración vino del director. El director de la película, Tolga Karacelik, afirmó que no le sorprendió que la escena se convirtiera en un tema tan candente. Cuando rodamos esta escena, sabíamos que daría que hablar. Pero nuestro objetivo principal era mostrar al público la pasión y los conflictos internos de los personajes. Hizo la declaración. Hand y Bar guardan silencio. A pesar de todas estas discusiones, tanto Handercel como Bararduk no han hecho ninguna declaración hasta ahora. Las cuentas de redes sociales de ambos actores solo incluyen contenido promocional general sobre la película. Sin embargo, los fanáticos esperan un comentario sobre la escena, especialmente de Handercel. El efecto Netflix, el mundo habla de ellos. La película Déjalo al viento de Netflix atrajo gran atención no solo en Turquía sino también en países como España, Brasil, Argentina, India e Italia. Si bien las escenas de la película se volvieron virales en Twitter, Instagram y TikTok, el clip más compartido fue nuevamente la controvertida escena de la cama. Bar y Hand tuvieron una explosión de química.
La escena fue tan natural que olvidé lo que estaba viendo. Dijo un espectador español, resumiendo el impacto internacional de la escena. Emociones en el marco, tensión en el fondo. También es destacable cierta información que surgió sobre el proceso de rodaje de la escena. Se afirma que el rodaje duró 9 horas, en el set solo estuvo el equipo técnico básico y el director y los actores recibieron apoyo psicológico. Esto demuestra con qué meticulosidad fue preparada la escena. Silencio del frente Gupseozai. Desde la perspectiva de la esposa de Bararduk, Gupseozai, hasta el momento no se ha recibido ningún comentario. Sin embargo, mientras algunos usuarios en las redes sociales sienten curiosidad por los sentimientos de Gupseozai sobre la escena, otros piensan que la actriz mostró una postura madura y profesional. Una fina línea entre el amor, el coraje y el arte. La película Déjalo al viento está considerada como una producción que pasará a la historia del cine no solo por su trama y actuaciones, sino también por su audaz narrativa. Si bien se dice que Jand Erzel llevó su carrera actoral a otro nivel con esta escena, también se comenta que Bararduk tomó riesgos y expandió sus límites. Apoyo de los fans durante toda la película. Desde que se estrenó la película, los fanáticos de Jand y Bar han compartido miles de publicaciones con el #almohadilla Ruzgar Abrak. Este apoyo también jugó un papel importante en la entrada de la producción en las listas mundiales. Aunque la escena fue controvertida, la película fue en general bien recibida. Señal de secuela del productor. Según el comunicado de los responsables de la productora, si la película continúa con su éxito, un proyecto de secuela o miniserie está sobre la mesa. Por ahora no está claro si Jand Erzel y Bararduk volverán a encontrarse en estos proyectos. A la luz de todos estos acontecimientos, Leave It to the Wind no es solo una historia de amor, se ha convertido en una narrativa impactante donde el coraje, la pasión y el arte se unen. Aunque la película aumenta el impacto del cine turco en el escenario mundial, las audaces decisiones de sus actores probablemente darán que hablar durante mucho tiempo. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.